Transformamos problemas reales de la gente común, ¿verdad?, en soluciones prácticas. Bienvenido a toda la gente que nos está viendo desde TikTok, también la gente que está a través del Zoom. La gente del Zoom ya está hace un rato. Y también la gente que está compartiendo con nosotros a través de los grupos de WhatsApp. Vamos a hacer como siempre esto un poco dinámico. Vamos a dejar las preguntas para al final del programa. Y vamos a ir desarrollando lo que hoy nos convoca, ¿verdad? Que es cuándo tenemos que cosechar y cuándo tenemos que sembrar. Cambiaron un poquito los roles de cómo se maneja el flujo de dinero en el mes. Y queremos tratar este tema con toda la gente que actualmente está con nosotros. Muchas gracias a todos los que me están escribiendo también. A todos los que se están uniendo, gracias. Hola Lisandro, ¿qué tal? Bienvenido. Jonás, bienvenido. A todos los que se van uniendo, muchas gracias por estar con nosotros hoy. De vuelta, esto te ayuda a crecer. Un espacio, como dijimos, que ayuda a solucionar problemas cotidianos, ¿verdad? Con que buscamos dar una solución práctica. Por sobre todo a los emprendedores, comerciantes, a las personas que están en el rubro comercial, que están emprendiendo un poquito, necesitan este impulso que los ayuda a crecer, ¿verdad? A toda la gente que me está escribiendo en el WhatsApp, como dije ya, vamos a ver, al final vamos a ir abriendo el debate para las preguntas. Esas personas que me van escribiendo también les voy a agradecer si me pueden tener un poquito de paciencia. Yo les voy a responder, ¿verdad? Y les voy a hacer al final del programa. Esa es la idea, de que todos podamos tener este espacio, ¿verdad? Hola Rodri, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por seguirnos, ¿verdad? Damos tap a la pantalla y compartimos para llegar a más clientes. ¿Qué es lo que buscamos dar al cliente nosotros? Orden, claridad y tranquilidad. Con esas tres cosas nosotros brindamos un excelente servicio en la gestión de cobranzas. Recuerden, el rol del cobrador ya cambió, ya no es el rol de hostigar a la gente, de estar presionando, sino más bien ordenarle y ver cuál es la solución posible a la situación que está teniendo el cliente o la que está atravesando actualmente. Habíamos conversado ya, habíamos presentado que las situaciones que se dan es cuando el cliente no tiene capacidad de pago y cuando no tiene voluntad de pago. Cuando no tiene voluntad de pago es otra situación totalmente distinta, se toman otras medidas. Y cuando no tiene capacidad de pago, ahí hay que ver un poquito cuál es la situación que está detrás de esa situación de la incapacidad de pago. Hola Celia, ¿qué tal? Bienvenida. Bienvenido a todos los que se van uniendo. ¿Por qué los cobradores vuelven con las manos vacías a mitad de mes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Y está ocurriendo algo. ¿Por qué están cosechando cuando deberían estar sembrando? ¿Qué es lo que pasa? Cambió un poquito la dinámica. En los últimos 5 años, la digitalización del flujo, del manejo del dinero, hizo que cambie un poquito. Anteriormente era: volvé mañana porque no pude sacar el dinero del cajero, o se restringía la cantidad de veces que se podía sacar el dinero del cajero, se cobraba una comisión y eso hacía que sea un poco más lento todavía el movimiento, porque la gente estaba muy acostumbrada todavía al manejo del efectivo. Hasta hoy día tenemos esa misma situación donde la persona está todavía acostumbrada a trabajar o a manejarse con efectivo. Es como que le brinda más seguridad al comerciante, por sobre todo, porque tiene cierto nivel de desconfianza por todo lo que ya ocurrió, ¿verdad? La gente que tiene un poquito más de edad ya sabe a qué me refiero. Nosotros tuvimos corridas bancarias en los años alrededor de los 90, también en la época del 2008, 2010, 2002. En esa época hubo bastante inestabilidad financiera, en el sentido de que repercutía lo que pasaba en el mundo y también generaba cierto rechazo de parte de la gente. La gente se
se prefirió manejarse con efectivo, ¿verdad? Esa tendencia hoy está cambiando, el sistema está mucho mejor organizado y por sobre todo brinda mayor seguridad porque se pueden realizar pagos instantáneos y es mucho más cómodo. Anteriormente había mucha resistencia al uso del dinero digital. Hoy día eso ya está como que más aceptado por el mercado financiero. Y está bueno porque hace que sea mucho más dinámico eso. Todo se mueve a un clic y eso cambió un poquito. Recuerdan que nosotros hablábamos siempre, en cobranza se hablaba de que el que presionaba más o el que gestionaba más es el que cobraba. Eso cambió. Ahora el que gestiona primero, el que llama primero, el que visita primero es el que cobra. Entonces ahí hay como una carrera porque sabemos que hay cierto límite de dinero efectivo en el primer cuarto del mes. Entonces el que llega primero es el que cobra primero. Eso tengan anotado. Yo siempre le pido a la gente que trabaja conmigo que anoten eso. La peor gestión es la que no se hace. Entonces recuerden de anoten y apliquen esto que vamos viendo, ¿verdad? No es una cuestión de magia, esto es más bien es una cuestión de disciplina. Y recuerden, cualquier hábito se desarrolla en 21 días. Esto vayan aplicando y después vayan mirando. Hola Richard, ¿qué tal mi rey? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Gracias por venir, por saludar por aquí un poquito. A toda la gente que se va uniendo, muchas gracias por su tap y también por compartir, así llegamos a más gente en el live. A aquellas personas que me están tirando las preguntas, como dije, Hola Fío, ¿cómo estás? Bienvenida. Vamos a hacer al final una rueda de preguntas como siempre. El que reclama primero, cobra primero, me dice, sí, justamente acabo de recordar eso. Sí, me dice, lo que siempre decís, jefe, es el que cobra primero, sí. El que reclama primero, cobra primero, es en realidad. Entonces, la cuestión es saber reclamar. Y por sobre todo, cuándo reclamar. Porque muchas veces, por más que nosotros le pongamos de pies de cabeza al cliente y le sacudamos así al cliente, no le vamos a sacar nada. Porque no es tiempo de cosechar. Es tiempo de sembrar. ¿Y cómo hacemos eso? Con el diálogo ameno, conociendo al cliente, sabiendo cuál es el circuito financiero del cliente, por sobre todo de su actividad, a qué se dedica, cuáles son sus tiempos de cobranza, cuáles son sus principales proveedores, cuáles son sus principales clientes, cuáles son su temporada alta y temporada baja dentro del mes, también dentro del semestre y dentro del año. Como saben, ahora por ejemplo es una época con el frío que hay, ¿verdad? Es temporada alta para la gente que vende ropa de invierno. Generalmente los bolivianos que están en el mercado 4, esta es su temporada alta y se terminan sus mercaderías. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar para ver aquellos acuerdos que hicimos de un pago con entrega cuando se tiene disponibilidad por temporada alta. Entonces este es el momento de ir y cobrar esa platita que se acordó de acuerdo al flujo de efectivo que maneja el cliente. Entonces todo eso hay que tener en cuenta al momento de diseñar el mes. En qué mes yo estoy. Y generalmente el mes hay que dividirlo en 4 cuartos para tener que saber. Es la semana 1 de 1 al 7, ¿verdad? Que es la gran cosecha. ¿Por qué en esa semana de 1 al 7 es la gran cosecha? Porque en la calle hay circulante. Generalmente los asalariados están cobrando. Casi el 90% de los clientes en mora tienen ingresos fijos, acaban de cobrar. Hola Fío, ¿cómo estás?
Bienvenida. Gracias por acompañarnos siempre. Un saludo especial para vos. También a todas las personas que se están uniendo, a la gente que está en el Zoom también. Gracias por las preguntas que están tirando. Vamos a hacer al final las preguntas. Gracias por lo del mejor. Vos sos la mejor vendedora. Hola Mara, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida a todos los que se van uniendo también. Muchas gracias. Bueno, como les decía, de 1 al 7 es la semana 1. Hola Sebastián. Esta es la semana 1. Que es donde hay mayor circulante, entonces tenemos que aprovechar. Acá es donde nosotros tenemos que llegar primero. Tenemos que saber cobrarle al cliente, llegar con opciones, por sobre todo saber cuál es la situación actual del cliente, cuál es el motivo real de su atraso, y en base a eso construir una propuesta. Y como sabemos que tiene dinero, hablamos de una entrega inicial ya, y después construir el resto en el mes. Los plazos son cortos, pero el comerciante, por sobre todo, es muy dinámico su movimiento, entonces hay que tener en cuenta eso. No hay que cerrarse. Ahora, con el asalariado sabemos que tiene solamente movimientos 1 o 2 veces al mes a lo sumo. Ahora, uno es cuando cobra el salario y otro es cuando puede pedir un adelanto. Entonces esas fechas generalmente nosotros ya manejamos, ya sabemos. Entonces, para tener en cuenta eso, el momento de cosechar es de 1 al 10 o de 1 al 7, donde hay mayor movimiento. Hay una tendencia de ahora, por sobre todo en las pymes y las microempresas. Para las personas que trabajan en pymes y microempresas, el microempresario y el pequeño y mediano estira al máximo para pagar los salarios. Entonces, para los empleados hay que tener en cuenta que hasta 10 días después del fin de mes se pueden pagar, y eso ya es tendencia. Yo veo mucho que recién el 10 están cobrando mucha gente, o el 5 o el 10 después de fin de mes. Y eso hace que se cambie el tablero, el movimiento de flujo de efectivo en la calle también. Eso va a mover mucho. A mí me gusta mucho medir, porque enseguida vos te das cuenta, cuando hay flujo de efectivo, salen casi todos los vendedores de asaditos, están llenos, la gente que tiene bodega, hay mayor movimiento. Eso se nota enseguida, y es porque hay ese circulante. ¿Y cuál es la estrategia para esa fecha? Y presionar de manera profesional. Por sobre todo tenemos que ser veloces. Tiene que ser a través de canales masivos. Nosotros no podemos ir en ese momento a negociar el 1 a 1 porque hay abundancia de efectivo. Entonces tenemos que llegar en forma masiva, ya sea por mensajes, por visitas. Todos los canales tienen que estar activados. El objetivo es que la deuda sea la prioridad número 1 de pago. Antes que se gaste todo el dinero, nosotros tenemos que llegar. Esa tiene que ser mi prioridad. ¿Cómo podemos hacer eso? A través de llamadas telefónicas. Sí, los 3 canales realmente, todo, o sea, ya sea por llamadas telefónicas, también por visitas, por mensajes de WhatsApp, por correo electrónico. Todo tiene que ser, ahí es el momento de tirar toda la carne al asador. Anteriormente se hacía esto a fin de mes, eso cambió muchísimo ahora. Ahora se hacen los primeros días del mes. Los primeros días del mes es donde vos tenés que tener así la batería de estrategia, de gestión, todo lista, y disparar con todo. Esa oportunidad de cobro el que tenés se presentan en esta etapa. Sí, acá me escribe, ¿verdad? Me dice, sí, tirar mensajes. Señor, veo que su cuenta está pendiente, aprovechamos que está al inicio del mes. Sí, es bueno recordarle, mencionarle eso. Y le generan, le pasan los alias, todo eso tienen que tener preparado ya
en los mensajes genéricos y listos como para enviarle al cliente. Generalmente yo lo que hago es mandar a hacer unos stickers y les pego en el escritorio del gestor, de manera que pueda enviar una foto por WhatsApp o que tenga a mano, porque muchas veces en el trajín se nos olvida, no vemos. Entonces lo mejor es agarrar, mandar a hacer un sticker, pega. Entonces cualquier cosa le saca una foto y le envías dónde está el alias, cómo se puede hacer el pago. Esos son pequeños detalles que hacen que sea mucho más dinámico. También hay empresas que generan el link de pago, y recuerden que están los beneficios. Cuando nosotros, si el pago está atado a un beneficio, si yo ya pacté eso, yo tengo que cargar eso. No tengo que permitirle al cliente pasar una mala experiencia de que realiza un pago y después me está reclamando, me dice no me generaron el descuento. Entonces, para esta fecha nosotros tenemos que ser bien finos en eso. Tenemos que cuidar esos detalles y tener listo ya. Y visitar, ¿verdad? Las visitas en este tramo, en esta etapa, vamos a decir, del mes, tienen que ser a full. Yo tengo que estar listo. ¿Por qué? Porque es el momento donde yo más voy a... Hola Ale, ¿qué tal? Bienvenido. Donde más plata voy a traer a la empresa. Entonces tengo que estar preparadísimo. Tener preparado sencillo, tener preparado las cuentas, ver de que los que hacen por giros, que mis teléfonos no estén saturados, que ya haya retirado, no tener la billetera llena. Todos esos detalles hacen de que funcione mejor. Y respetar los acuerdos. Si yo ya hice acuerdos con clientes, no ir de vuelta a negociar lo que hablábamos días pasados, de que lo que ya se acordó, no volver a negociar, porque si no puedo abrir una negociación y tener la posibilidad de que me pueda cambiar el esquema. Entonces, lo que ya está acordado, respetamos eso y seguimos, ¿verdad? Hola Mara, ¿qué tal? La segunda semana o el segundo bloque de pago es entre el 8 al 15. Ahí es lo que tenemos que hacer, un barrido de todas las gestiones de los clientes y segmentar. Aquí es donde habíamos conversado que teníamos que segmentar los clientes. Bueno, los clientes que tienen mayor factibilidad de cobro, en el primer cuarto o en el primer bloque ya lo cobramos la semana 1. Ahora ya estamos los clientes que tienen un poco más de dificultad, ya tenemos que trabajar de otra manera, y donde nos va a generar una mayor dedicación en la gestión. Tenemos que dedicarle más tiempo, tenemos que ser más estratégicos. Ahí empieza a bajar ya el circulante, ya no hay más tanta plata. Entonces ya se empiezan a priorizar el gasto de dinero. Empieza el cliente a pensar en qué va a gastar, y ya no es prioridad el pago de las cuentas. Ya es más bien prioridad las cosas, los gastos básicos de la familia, tanto pasaje, alimentación. Eso hay que tener en cuenta. Ya estamos peleando contra algo un poco más importante para el cliente. Siempre va a ser más importante cubrir sus gastos básicos que cubrir una deuda. Entonces acá es donde tenemos que ser bastante estratégicos. Y los trabajadores que son independientes, que cobran por semana o quincena, hay que ver ya cómo están esta segunda quincena, porque nosotros mismos empezamos a disputarnos ese flujo de efectivo con los que trabajadores independientes y las personas que cobran semanal, porque el comerciante va a estar en esa disyuntiva, ¿verdad? Si pagarnos a nosotros o pagar el salario de sus empleados. Recuerdan que dijimos que después del 10 ahora es la tendencia. Entonces entramos a pelearnos ya por lo que queda de dinero. Entonces ahí tenemos que ser más estratégicos. Tenemos que buscar los saldos pequeños que tenemos que limpiar, lo que es más fácil, hacer limpieza de saldo, y ver los clientes que tienen que no tuvieron pago la primera semana,
y ver cuál es el motivo real, y ahí ya ir negociando para los siguientes dos tramos que quedan, ¿verdad? O los dos plazos que nos quedan en el mes, para lograr un acuerdo y mantener la cuenta en mi tramo. Yo como gestor tengo que lograr de que el cliente se mantenga en mi tramo, porque el pase de tramo hace que se deteriore mi cartera y aumente la previsión. Recuerden que el objetivo en cobranza siempre es cobrar el monto en mora en el menor tiempo posible, y yo tengo que mantenerle a mi cliente en mi tramo. Tengo que buscar la manera, la estrategia de lograr de que el cliente se quede en mi tramo. Tenemos que identificar quién nos hizo ese pago en la primera semana. Sobre esa base tenemos que trabajar, y con quién no se contactó aún. Acá ya van saltando las alertas. Vamos viendo cuáles son los clientes a quienes nosotros no estamos pudiendo llegar por A, B, C motivo. Se fueron a visitarle, no le encontraron. No es normal que un comerciante o un microempresario en la semana donde hay más circulantes tenga el negocio cerrado, por ejemplo. Eso ya tiene que ser una alerta y tiene que disparar. Yo ya tengo que escalar en mi gestión, tengo que ver qué más puedo hacer. Ya tengo que escalar en mi gestión, no puedo dejar pasar una semana y seguir informando a la jefatura o a la supervisión o a la gerencia. Seguir informando, no me contesta. Esa no es una respuesta. Ya hay que escalar en la gestión. Hay que ver qué pasó con esa persona, si está enferma, si está en el hospital, si sufrió algún accidente, qué realmente pasó. Eso es lo que tenemos que nosotros buscar, ya no informar de que no pudimos contactar con esa persona. Esa es una gestión que no es válida como gestión, porque la gestión que es válida es cuando hay un contacto real con el cliente. Entonces nosotros tenemos que validar eso, hacer de que eso realmente sea así, de que yo esté conversando con el cliente y que se pueda dar, ¿verdad?, la efectividad de mi gestión, que yo pueda hacer de que le pueda hacer el reclamo o el planteamiento o el acuerdo. Lo que no podemos permitir es que se corte esa comunicación con el cliente. Si no hay una comunicación con el cliente, ese es un signo también muy grave que tenemos que ver como empresa, ¿verdad? Manejar y decir, bueno, ¿por qué yo no estoy hablando? Por más que el cliente no me esté pagando, o por más que el cliente esté atravesando por un mal momento, yo tengo que tener la comunicación abierta, yo tengo que tener la información certera. No es válido para una gestión eficiente si el cliente me dijo en el mes de febrero, la última vez que yo hablé con el cliente en el mes de febrero, supongamos, y me dijo que estoy enfermo de influenza. Marzo, abril, mayo, junio, y yo sigue informando a la supervisión, a la data gerencia, no, el cliente no pagó porque estaba con influenza. Pasaron 4 o 5 meses, no puede seguir enfermo con influenza. Algo pasó. A eso es lo que yo voy cuando yo hablo con la gente, y muchos me dicen, no, pero la última vez que yo hablé con el cliente me dijo que estaba enfermo. Perfecto, pero no va a estar enfermo todos estos 4 meses. Evidentemente, o me tomó la enfermedad como una excusa de ese momento, o yo dejé de hacer seguimiento porque me es cómodo informar y decir, no, el cliente no pagó porque está con influenza. Algo ahí no está funcionando. Y tenemos que rever eso, si es una falta de gestión o es realmente de que el cliente está enfermo todo ese tiempo, ¿verdad? Y de vuelta, hacer las llamadas telefónicas. Hola Mon, ¿qué tal? Hola Avi. Bendiciones también para vos, Avi. Hola Isaías, ¿cómo estás? Bienvenido. A todos los que se van uniendo, muchas gracias. También si van dándole tap a la pantalla y compartir con más personas para llegar a más personas. Gracias a todos los que se están uniendo. De vuelta, estábamos en la semana 2, en el bloque 2, donde ya escasea un poco el dinero. Entonces ahí tenemos que enfocarnos en los recordatorios
y todo tiene que ser de urgencia, ¿verdad? Los pagos tenemos que exigir que sean en el día, por lo menos una entrega. No mostrar desesperación porque todavía hay tiempo para negociar, pero sí ser claros y explicarle de que tiene que hacer un pago para que se quede en el tramo. Hola señora, ¿cómo estás? Vimos que tu promesa de pago del 5 no se pudo cobrar. Te llamo para saber si tuviste algún problema, si fue un problema de transferencia, si no querés revisar tu cuenta, si no hubo una reversión, ese tipo de cosas para mantener el canal abierto. Recuerden, hoy día ya no se cobra con presionándole al cliente o hostigándole al cliente. Nosotros tenemos que hacer la comunicación tiene que ser asertiva y siempre tiene que ser desde un punto de vista. Hola Lucho, ¿cómo das, mi rey querido? ¿Cómo va eso? El gran Lucho Díaz. Tuve la dicha de poder trabajar con él, excelente. ¿Cómo te va, pastilla para mosquitos? Pedro, mi rey querido, ¿cómo andás? Gracias por pasar por aquí. ¿Cómo va eso? Hola Francis, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, papá, vos también. Un abrazo, mi rey. Gracias por venir. Sí, papá. Este es mi gallo, o sea. En el frío, en el calor, no hay lluvia, no hay nada. No te detiene, Pedro, mi rey. Hola Cami, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a todos los que se van uniendo. El tema de la visita en el segundo bloque, ya cuando estamos hablando de después del 7, no hay de otra, así es, Pedro. Justamente estamos hablando de cuándo es tiempo de sembrar y cuándo es tiempo de cosechar en cobranza, por sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un mes. Ese mes nosotros partimos en 4. Anteriormente el mercado financiero se comportaba de una manera donde casi todo se tiraba a fin de mes, y de la semana del 20 o del 25 hasta el 30 había como un auge de cobrar. Eso cambió muchísimo hoy día, a la inversa, ¿verdad? Se da que entre el 1 y el 10 es donde hay mayor movimiento, y por sobre todo eso cambió con el dinamismo que hoy tiene a través de la gestión digitalizada del dinero, a través de las transferencias, los giros y ese tipo de manejo que hace que el flujo de dinero sea mucho más dinámico. Estamos explicando un poquito eso y cuáles son las estrategias que tenemos que hacer o que tenemos que hacer para lograr, ¿verdad? Y de vuelta, las visitas tienen que ser rápidas, tienen que escalar mucho más rápido de lo que normalmente nosotros teníamos. Hola RBC, ¿cómo estás, mi rey? Y no hay otra, no es el motivo de la visita. Siempre tiene que ser, por ejemplo, como dijimos, tiene que ser asertivo. No es que vos te vas a reclamarlo, a visitarle porque crees que no te va, no tiene que percibir como que vos te vas porque no te va a pagar. Al contrario, vos tenés que decirle: mira, justo pasaba por la zona, quería visitarte, quería saber si pudiste liberar el saldo pendiente de la semana pasada o si pudiste confirmar la transferencia. Entonces le visitamos al cliente, siempre haciéndole sentir de que el trato es jovial, es ameno. No presionar de la manera que anteriormente estábamos acostumbrados a trabajar, sino más bien hacer de manera más asertiva. Tenemos que hacerle entender también de que estamos ya próximos a la mitad del mes y que eso hace que se acerque la próxima cuota. Entonces, si una cuota está teniendo problemas, 2 cuotas va a ser mucho más difícil que pueda pagar, o sea, le va a ser mucho más pesado. Entonces tenemos que usar todo eso a favor de nosotros. Y por sobre todo tengamos en cuenta que pasados ciertos días ya se generan recargos automáticos como envío de cartas, envío de mensajes,
ese tipo de cosas, también que genera un recargo al cliente. Entonces nosotros eso tenemos que utilizar como un beneficio. Para evitar eso tenemos que poner plazo y fecha. Después está el bloque 3, ¿verdad? Que es la semana 3 del 15 al 21, donde es la siembra y cultivo, ¿verdad? Hola Luna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. En esta época ya es un poquito de vaca flaca. Ya la plata ya escasea a mitad del mes. El circulante en la calle es bajo. Y acá es donde la gente está más sensible. Y lo peor que puedes hacer en este momento es presionar agresivamente. Porque cuando le empezás a presionar agresivamente, es como decía mi jefe, es como una masa de gelatina que agarras en tu mano y querés apretar. Si apretás, se te escapa entre los dedos. Entonces no hay de otra que manejarlo de la mejor manera posible sin tratar de moverlo de manera que no caiga, ¿verdad? Lo que nosotros, lo último que queremos es que el cliente caiga. Entonces tenemos que hacer lo necesario para mantener. En este momento, ¿por qué me preguntan acá? ¿Por qué no tenemos que presionar? No es que no tenemos que presionar. O sea, la gestión de por sí ya trae una presión. Pero hay que no hacerle sentir al cliente que se está presionado. Porque genuinamente en esta etapa del mes no hay plata. O sea, por más que yo le presione mal al cliente, ¿de dónde es lo que va a sacar plata si estamos en la quincena? Salvo que sea a salario y pie adelante, ¿verdad? Que no es el caso de lo que nosotros estamos tomando como ejemplo, que son los microempresarios, emprendedores o comerciantes, que depende también del flujo que haya en la calle, de eso, y literal en ese momento no tiene dinero. Y acá donde tenemos que cultivar y desarrollar las estrategias con educación, con empatía, todas las técnicas de negociación, todas las técnicas de mediación, y por sobre todo ir fortaleciendo las promesas de pago. Si ya el cliente te dijo, mira, para tal fecha voy a tener, ver si la promesa, recuerden, la promesa de pago no se pueden agendar si no son en los próximos 3 días. Entonces eso explicarle al cliente, mira, yo no te puedo agendar una promesa de pago para de aquí a 5 días o de aquí a 15 días, que va a ser fin de mes. Lo que sí puedes es agendar volver a llamarte. Entonces la segunda llamada, cuando te vuelva a llamar, sí me puedes confirmar si efectivamente va a ser a fin de mes tu pago o si pudiste conseguir antes. Simple y llanamente eso, explicarle al cliente de manera que se pueda sentir también valorado y por sobre todo que entienda que es parte de un proceso, una gestión. La escucha activa es donde más tenemos que desarrollar en esta etapa. Pues tenemos que escuchar y ver cuál es el problema por el cual está atravesando el cliente. Si está atravesando por una falta de cobro de algo circunstancial o si efectivamente bajaron todas sus ventas. O acá es donde tenemos que ver ya un poquito, analizarle al cliente. Ya, hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, mi rey? Bienvenido. Gracias a todos los que se van uniendo. Y ahí tenemos que negociar y ponernos de vuelta. Siempre es entenderle al cliente. Yo siempre recomiendo decirte, mira, yo te entiendo perfectamente cuál es tu situación. Yo la verdad que este mes está un poco pesado, vi que hay poco movimiento en la calle. Hagamos algo, vamos a cerrar un acuerdo. ¿Qué te parece si congelamos los intereses y te programamos un débito para evitar esto? O acordamos que la transferencia se va a hacer en tal día. ¿Entienden? De manera de hacer, gracias a todos los que se van uniendo. Gracias, mi rey, por hacerte fan del club. Hola Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias a todos los que se van uniendo y a todos los que están compartiendo también. Y es donde esta es la etapa donde tenemos que llegar a los acuerdos. Porque
tenemos que cerrar los acuerdos ya en vista a que no pase de tramo el cliente, y tiene que ser un acuerdo ganar-ganar. Recuerden, siempre tenemos que presentar los beneficios a cambio de algo, no podemos darle nomás el beneficio al cliente. Entonces tenemos que utilizar eso a nuestro favor, y hay cosas que se pueden negociar y hay otras que no, ¿verdad? Si el cliente te dice, no, lo que pasa es que yo el siguiente mes no te voy a pagar las 2 cuotas, y explicarle que vos no podés negociar eso y no podés aceptar esto, que igual si finalmente él decide hacer eso, el pago, solo que la cuenta va a salir de tu manejo y va a tener que recibir el llamado de otra persona y que negociar de vuelta con otra persona. Le explican eso al cliente, no está de más, porque le están diciendo la verdad y porque eso va a ser así, porque eso tiene que escalar en la gestión. Y negocian eso, y también cuando van a visitarle, ¿verdad? Y ahí ya van verificando y hacen un pequeño diagnóstico de cuál es la situación del cliente. Yo siempre le digo a la gente, al cobrador que vaya mirando un poquito cómo está la estantería, qué tal está de mercadería, las mercaderías de uso prioritario diario, por ejemplo verdura, carne, si tiene el negocio, si tiene, por sobre todo tenés que ver si baja yogur, leche, ese tipo de cosas que son en forma diaria o cada 2 días se bajan. El tema de panificados también, si no tiene ese tipo de productos es porque está atravesando por un momento difícil, porque está ya totalmente sin flujo de efectivo y no está teniendo ese movimiento que nosotros esperamos que genere el cliente. Son pequeños detalles que hay que tener en cuenta, y ahí hacer ya esa evaluación. En base a eso ya tenemos que ver si va a ser un cliente para mora más pesada ya, y ver ya una estrategia un poco más profunda, ¿verdad? Si ya estamos hablando de ver una refinanciación, una reestructuración, o ofrecer alguna ayuda o un acuerdo mucho más profundo con el cliente y invitarlo, ¿verdad? Le invitamos ya a que venga a negociar o que nos reciba en su casa para tener una reunión de mayor envergadura, ¿verdad? Y de mayor tiempo, dedicarle un poco más de tiempo para poder ver qué podemos plantear. Sí, es decirle, no, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo vengo a visitarte, no para exigirte un pago, sino más bien ver que esta quincena está difícil y sentarnos a armar un plan de pago. Eso es lo que le podemos decir. Le vamos diciendo cuál es la realidad. Gracias a los que me están enviando los comentarios, los mensajes. Voy a ir respondiendo también así a las preguntas que van surgiendo. Les agradezco mucho a todos los que me están comentando, ¿verdad? En la semana 4, que ya es del 22 al 30, y acá ya tenemos que hacer la gestión de precobranzas. Ya tenemos que preparar la preparación del parque automotor, de qué va a ser mi próximo mes, cómo voy a correr yo ese tramo de la carrera. Entonces ya acá hacemos de vuelta a analizar ya cómo fue mi mes, ya tengo que hacer una proyección de cómo voy a cerrar, cuáles son los acuerdos que se cumplen, los que no se cumplen. Eso ya se hace en el cierre de fin de mes, pero yo ya estoy acá, ya no hay mucha diferencia, no voy a hacer mucho cambio, porque cambió ya la dinámica de fin de mes. Anteriormente era fin de mes donde se decidía todo hasta el último, se hacía la gestión de cobranza, eso ya cambió. Entonces yo cierro el mes mirando cuáles son los acuerdos que se cumplieron, y si no, ver cuántos de esos clientes pasaron al otro tramo. Los que pasaron al otro tramo, tengo que determinar qué estrategia voy a hacer con ellos, cuáles son las determinaciones que voy a tomar y cómo voy a ir ya agendando las gestiones de los nuevos gestores, porque eso se vuelve a distribuir toda la cartera y ver a quién le tocó cada cliente y cómo van a gestionar esos clientes. Ya lo que queda es planificar.
Y, y ahí es donde nosotros tenemos que marcar presencia, ya planificar de si el mes pasado nosotros llegamos último, llegar primeros a otro, ¿verdad? Llegar primeros nosotros ahora y no ser la persona que no le pudo cobrar porque llegó tarde. Analizar por qué llegamos tarde, ver qué se hizo. Todo es, acá tenemos que, de vuelta, es lo mismo. Acá me preguntan cuáles son las estrategias que se pueden, y es enviar recordatorios de las promesas que se incumplieron, recordatorios de las cuotas que van a sumarse. Tenemos que asegurar el primer lugar en la fila de transferencia del cliente, recordarles cuáles son nuestros números de transferencia, volver a enviar el tema de los alias, verificar con el cliente, le preguntamos con qué entidad trabaja, verificar, hacer las referencias comerciales con esa entidad, ver si tenemos contacto y ver si lo que el cliente me está diciendo es correcto, si tienen el movimiento suficiente para cubrir, o si ya me entregó cheques, ver si esos cheques están dentro del rango de saldos que maneja el cliente. Todo eso que se viene acordando ya tenemos que hacer ahí en esa etapa, y confirmar si hay acuerdo de pago. Ya es confirmar, nada más llamarle al cliente para confirmar: mira, este es tu plan y para el viernes tenemos este pago. Le van pasando todo. Acá es de vuelta, la comunicación tiene que ser muy fluida a través de WhatsApp, mensaje, lo que sea, y el cliente tiene que sentir de que hay una obligación ahí con nosotros, no una presión de volverle loco al cliente, sino más bien que él sienta esa presencia y de que nosotros estamos para ayudarle. Esa es la palabra mágica, es yo te quiero ayudar. Eso tienen que tener en cuenta. Orden, claridad y tranquilidad. Eso es lo que tenemos que darle siempre al cliente. Resolver sus problemas. ¿Cómo vamos a resolver su problema? Escuchándole, sabiendo cuál es su situación. De acuerdo a la información que el cliente nos brinda, nosotros vamos a plantear una estrategia. Y recuerden que el que reclama primero cobra primero. Eso es categórico, y la peor gestión es la que no se hace. O sea, todo lo que nosotros venimos conversando tenemos que aplicar para que esto funcione. De vuelta, gracias a los que están compartiendo, a todos los que le han tapado a la pantalla, a los que están también en el live. Muchísimas gracias a todos los que vinieron hoy a compartir un poquito con nosotros. No se olviden de compartir, enviar sus preguntas también en los comentarios. Hay varios videos que ya estuvimos subiendo sobre lo que conversamos en los días pasados también, que ayudan. También, si van enviando sus preguntas en los comentarios, yo voy respondiendo, porque estoy anotando todas las preguntas que me están haciendo y yo voy después respondiendo. Muchas gracias a todos los que se unieron hoy. A todos los que me siguen también en mi perfil de LinkedIn. También gracias a los que estuvieron verificando, haciendo algunos comentarios, todo lo que sea. El calendario dividido en 4 semanas. Quiero compartir un poquito. Hola Lean, ¿cómo estás? Había preparado un material de cómo es. Un ratito vamos a ver si podemos compartir. No estoy pudiendo cambiar quería compartir con ustedes el fondo de pantalla.
No estoy pudiendo compartir. Qué lástima. Quería compartir con ustedes un mapa de lo que estuvimos hablando. Espera un poquito, vamos a ver si se abre. No pierdo la esperanza de poder lograrlo. Creo que no se ve muy chiquitito esto. Bueno, estos son los... De vuelta, este es el resumen de lo que estuvimos viendo hoy. Cómo distribuir la cobranza en el mes. Y en la semana 1, del 1 al 7, es la cosecha, donde hay un alto circulante. Recién están cobrando la gente que es asalariado. Eso hace que sea más dinámico el comercio y hay más plata en el mercado. Entonces, aprovechar al máximo. Y tenemos que reclamar primero, porque el que reclama primero cobra primero. Después en la semana 2, que es del día 8 al 14, el barrido, ¿verdad? Todos los pequeños saldos que quedaron, todos aquellos que no pudimos cobrar, vamos de vuelta insistiendo, repasando todo eso que va. Hola Cristian, ¿cómo te va? Todo eso que va quedando de saldo, vamos a la mayor cantidad posible de cobro todavía en la segunda semana, porque todavía queda un poco de circulante. Habíamos dicho que ahí empezamos ya a competir, a pelear, nos vamos a decir, por ese dinero que también queda para las prioridades del cliente. Se empiezan a pagar los salarios de las micro, de las pymes. Entonces vamos peleando nosotros. En la semana 3 es donde ya hay ya no hay circulante. Entonces acá es donde tenemos que cultivar ya todo lo que es los acuerdos, todo lo que es la estrategia que yo voy a hacer para lograr de que el cliente se mantenga en mi tramo, cómo planteamos eso a través de mediaciones, de negociaciones, qué es lo que le ofrecemos, cuáles son los beneficios que yo le voy a ofrecer a cambio de qué, de las entregas. Aquí usamos las estrategias de dónde conseguir dinero cuando no hay. Cómo hacer, como yo siempre decía a la gente que trabaja conmigo, cómo sacar agua de las piedras. Bueno, en esta semana 3 es donde nosotros tenemos que lograr eso, y lleva más tiempo gestionar cada cliente. Entonces, como en la primera y la segunda semana yo me dediqué a cobrar, aquí es donde yo voy a gestionar a los clientes con quienes no estoy teniendo contacto, con los clientes con los que no estoy llegando a ningún acuerdo, dedicarle más tiempo para analizar y saber, ver que la información que tiene me va a brindar y me va a determinar qué estrategia voy a definir con ellos. Entonces esto se hace en la semana 3, del día 15 al 21, y en la semana 4, ¿verdad?, del 22 al 30 ya es la preparación de precobranzas del siguiente mes, ¿verdad? Ya voy viendo los saldos. De vuelta acá hay un poquito, la Benja, ¿qué tal? Bienvenido. Hay un poquito ya se genera un poquito ya de vuelta de dinero, porque hay gente que ya está cobrando, por sobre todo funcionarios públicos empiezan a cobrar el 25, y ya va haciendo que se empiece a dinamizar otra vez la economía, pero no es el grueso. De vuelta, siempre es después de fin de mes, donde los primeros días es donde hay mayor movimiento. Entonces aquí es hacer recordatorios, validar los acuerdos, asegurar la relación comercial con el cliente, la relación de cobrador-cliente, también validar todo eso.
Esta es la etapa donde nosotros tenemos que trabajar en todo eso. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron hoy, a los que se unieron también, muchas gracias. A la gente que está en el Zoom, vamos a seguir ahí con las preguntas y respuestas. Y también a la gente que me escribió en el WhatsApp. Muchas gracias a la gente que estuvo en el live de hoy en el TikTok. Muchísimas gracias a todos los que se unieron.